Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para la Academia Centroamérica es un gusto, una vez más, poder presentar el informe de política monetaria del Banco Central. Agradecemos sinceramente al señor presidente del Banco Central, don Roger Madrigal, quien nos acompaña el día de hoy para exponernos este informe, así como a dos distinguidos comentaristas, don Luis Mesalles y don José Arce. Agradecemos también a la empresa Deloitte por el patrocinio de este evento, principalmente a doña Carla Cogui. Para la Academia Centroamérica, realizar esta actividad es muy importante, dada la coyuntura actual en que el país se desenvuelve. Sin más, le cedo la palabra entonces a doña Carla, quien va a moderar el evento. Adelante, doña Carla. Muchísimas gracias, don Ricardo, y muchísimas gracias a la Academia Centroamérica por la confianza siempre depositada en mi persona y en la empresa que represento, Deloitte. Cuando estaba pensando en la introducción que haría esta mañana para este encuentro, que con gran entusiasmo realizamos ya desde hace muchísimos años atrás, hice un repaso del contexto país que tuvimos al cierre del 2021 y a inicios del presente año. Ya para finales del 2021 nos embargaba un sentimiento de optimismo. Muchos de los que estamos aquí nos reunimos para repasarlo, pues ese año experimentó un crecimiento económico del 7.6%. Y a inicios de este 2022 estábamos enfrentando una campaña política que nos retó como país y que ahora vivimos momentos que nos siguen retando. Y cuando digo que vivimos un momento que nos sigue retando, me refiero a que todos como costarricenses, empresarios o trabajadores, tenemos el reto de sacar adelante a Costa Rica. Tenemos el reto de seguir impulsando el desarrollo, de seguir generando empleo y riqueza. Es responsabilidad de todos sacar adelante este país y seguirlo llevando por la senda del desarrollo, de las inversiones exitosas, de la seguridad jurídica y del bienestar. Tenemos el reto también de no doblegarnos ante las divisiones o los enfrentamientos que puedan surgir por banderías políticas. Nuestra visión debe estar por encima de esas diferencias. Nuestra visión debe enfocarse en en el presente, sino también muy importante en el futuro, en el país que estamos construyendo para los próximos 10 o 20 años. En síntesis, y para no robar más minutos, mi mensaje es hacia la unión, el trabajo arduo y hacia la esperanza. Sin más preámbulo, paso a presentar a nuestros distinguidos panelistas, el señor Roger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica, y los reconocidos economistas y ya amigos socios de esta actividad, los señores José Luis Arce y don Luis Mesalles. Don Roger, bienvenidos, más bien muchísimas gracias, sabemos de su agenda tan complicada y le agradecemos este espacio para brindarnos información valiosa. Adelante, don Roger. Bueno, buenas tardes. Y quisiera agradecer a los organizadores del evento la oportunidad que le dan al banco. Esto nos ayuda a comunicarnos con la población, con la sociedad en general, a proporcionar la información y la visión del banco sobre la política monetaria y cambiaria en general. Entonces, de nuevo, reitero el agradecimiento por invitarnos a estas actividades. Voy a hablar de cómo el Banco Central está observando la macroeconomía, la situación macroeconómica en estos primeros 9 meses del 22. Es el énfasis del informe de política monetaria, es un énfasis en coyuntura macroeconómica. Entonces, ¿qué estamos observando? Explicar algunas de las políticas que el banco ha seguido, la política que el banco ha seguido en general, y en algunos casos hablar de las perspectivas que tenemos para el 2023. Bueno, usualmente el banco, como somos economía pequeña, abierta, integrada financiera y comercialmente al resto del mundo, empezamos por lo relevante de la coyuntura internacional. Una coyuntura internacional compleja, retadora, en conflictos, con una geopolítica que se reacomoda. Pero en el caso del Banco Central, nos interesan básicamente en síntesis, dos elementos. Uno es qué está pasando con la inflación, como pueden observar en la tribuna que estoy mostrando, un contexto mundial de alta inflación en muchos países ya en 2 dígitos. Hay 2 notables excepciones, el caso de Japón,
con una inflación del 3% en el mes de noviembre, China con una inflación del 2.8%, pero aún para esos países, esos niveles son niveles relativamente altos comparados con sus niveles históricos, sobre todo en el caso de Japón. La última, lo que está más a la derecha, hay que poner atención. ¿Qué quiere decir ese gráfico? Tenemos los triángulos, que es dónde está la inflación, y tenemos los cuadrados que dicen cuál es el objetivo de mediano plazo de esos países. Vemos que es una brecha amplia, muy amplia, dónde están los países y dónde quisieran estar. Eso nos anticipa, aunque eso no es el indicador crítico porque son las expectativas, pero nos indica que hay ajustes adicionales, que el mundo entró en un ciclo de ajustes de política monetaria, interés básicamente, y que ese ciclo no ha cumplido. Ya lo vieron lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en el Banco de Inglaterra, con el mayor incremento en los últimos 30 años que se anunció el día de hoy. Entonces, lo que estoy diciendo, ¿verdad? Las tasas de política monetaria son dos mundos, ¿verdad? El mundo avanzado con tasas crecientes, es lo que se observa como respuesta a la coyuntura, pero todavía muy lejos, muy lejos de las expectativas que ellos tienen a 12, 24, en unos casos hasta 60 meses. En el caso de América Latina, es países emergentes, la historia es un tanto distinta. Empezaron antes y los ajustes han sido más frecuentes y de mayor magnitud. Entonces tenemos algunos países con tasas ya en los 2 dígitos, Costa Rica 9%, evento que se hizo el pasado 26 de octubre, hace poquito más de una semana. Entonces, uno lo que puede decir es que en el gráfico de la izquierda, ese gráfico todavía le faltan ajustes, ¿no? En el caso de América Latina, todavía no se sabe. Ya algunos hablan de la posibilidad de una pausa, de que es el momento, pero bueno, eso será parte de la discusión que mes a mes hacen los distintos bancos centrales. En materia de crecimiento, hay 2, 3 indicadores que quisiera mostrar. Lo primero que destaca es el tema de la confianza. En los países de la OCDE, lo que se observa es, claro, muchos dominados por lo que pasa en Europa, donde hay una guerra, hay un declive tanto de consumidores como de empresarios en la confianza. El que esté por debajo de 100 implica que las perspectivas son pesimistas. Bueno, hay pesimismo decreciente y pesimismo. Hay una ligera estabilidad en el caso de los consumidores, pero en lo que denominamos en la parte pesimista. Y el otro índice es un índice de compras, eso es con base en datos, no es encuestas, sino que se ven para ciertas actividades, grandes empresas, los índices de las compras que ellos hacen, y eso como indicador adelantado de la actividad económica de ellos, de cómo están persiguiendo la actividad económica. Por arriba de 50 es expansión, por debajo de 50 es contracción, y es lo que se observa. La tendencia que hay en un grupo de países, tendencia decreciente, ¿verdad? Que adelantaba la desaceleración de la economía que se observa en estos momentos. En el caso de los Estados Unidos, en un momento fue muy alto y fue positivo, ya no es el caso. Ya está por debajo de 50, es contracción. Y el caso de China, que por otro tipo de problemas, aunque la guerra también influye, también está en el terreno de contracción económica. Y está el último de los gráficos que hay que tomarlo con algún cuidado, que es una encuesta que se hace y se le pregunta a la gente cuál es la probabilidad, no lo hacemos nosotros, lo hacen en otras partes del mundo, cuál es la probabilidad que observan ellos de que el mundo entre en una recesión en los próximos 12 meses. La probabilidad es altísima, es 60% al datos de octubre. Entonces, el mundo no está en recesión, ya los datos del tercer trimestre de los Estados Unidos dio una lectura positiva, Estados Unidos no está en recesión, pero lo que se habla es que la probabilidad de la recesión aumenta. La coyuntura nacional, destaqué inflación, tasas de interés internacionales, o sea, condiciones financieras, crecimiento económico en el resto del mundo. Eso es importante para nosotros. Entonces, en la coyuntura nacional, ¿qué es lo que se observa? Es una situación mixta.
tenemos un buen crecimiento en el 2022, ya lo veremos, es más alto que el crecimiento promedio de los 12 años antes de la pandemia, o sea, no estamos escogiendo unos cuantos años, más de una década. Hay mejoras en el desempleo, en los indicadores de empleo, pero están estancados. Hay que, todavía son niveles altos de desempleo. Tenemos un déficit de cuenta corriente, que es esperable por el choque de términos de intercambio, el choque negativo que tuvimos en términos de intercambio, se nos hace más caro todo lo que venga del resto del mundo, financiado por una de las fortalezas de este país, que es la inversión directa. Hay una muy buena noticia en materia de finanzas públicas, algo hablaré sobre eso, y lo que está ocurriendo con la dolarización. Ya veníamos por varios años con una desdolarización del crédito al sector privado. Lo que se está observando, lo que observamos con las cifras de las últimas semanas, es que hay una contención del proceso de dolarización del ahorro financiero, lo cual tiene una implicación cambiaria porque significa menos demanda de dólares, y eso también se observa en el comportamiento cambiario. Hay una apreciación del colón, las razones que subyacen son razones totalmente de mercados. Hay una, ahora lo vamos a ver con más detalle, una mayor disponibilidad de divisas en la economía costarricense que ha llevado a que el tipo de cambio tenga que el colón se aprecie, o sea, que haya bajado el tipo de cambio. Y tenemos, ¿verdad?, el gran dolor de cabeza para el Banco Central, que es el alto nivel de inflación que experimenta la economía costarricense, aunque una lectura negativa en el caso de septiembre, 0.95, o sea, ya hay un punto de inflexión, y hay otros indicadores que nos señalan a nosotros que agosto podría haber sido el mes de punto más alto de inflación de este ciclo inflacionario. En materia de producción, es el producto de los primeros 9 meses. Eso es un adelanto que estamos viendo. No se solía tener información con tan poco tiempo. No tenemos una idea del PIB de los primeros 9 meses. Efectivamente, hay una desaceleración. Estábamos hace 9 meses, hace un año, los primeros 9 meses del 2021, ya crecido 6.5, el año terminó creciendo 7.8, me parece. Y en este año tenemos una desaceleración, pero 5.7, que sigue siendo una tasa altísima. Para los que ven y dan seguimiento a tasas de crecimiento económico, 5.7 es una tasa muy alta, pero se desacelera. Hay varias razones para que se desacelere el consumo de los hogares, lo que está pasando con la inversión, pero quisiera destacar una fortaleza, que es la parte externa. Observen que aún en desaceleración, las exportaciones de bienes y servicios alrededor de 14.2 en forma combinada, y destaco, creo que va a ser un punto recurrente en los indicadores, la mayor demanda de servicios de exportación. Buena parte es turismo, pero hay más. Esos son los cambios estructurales que está teniendo esta economía, donde hay una mayor demanda de servicios de contabilidad, servicios empresariales, centros de llamadas, fabricación de programas de cómputo, aplicaciones, etcétera, y que es una de las fortalezas que tiene esta economía, y uno de los retos también, porque tiene para políticas públicas, tiene también algunos retos. Eso es la demanda. Cuando vemos el lado de la oferta, ¿qué destaca? Hoteles y restaurantes ligado al turismo, demanda externa, transporte y almacenamiento muy ligado a lo que ocurre con comercio exterior y con turismo. Las mercancías y las personas hay que movilizarlas. Lo que hablaba de los servicios empresariales, no se ve como alto, tal vez opacado por otros crecimientos del año pasado, pero vean que la industria de la manufactura está creciendo 4.9. Eso es muy alto para la manufactura en Costa Rica. Es otro número alto en términos de manufactura. Y lo que destaca aquí es la manufactura de zonas francas, lo ligado a dispositivos médicos. Me imagino que buena parte de la población sabe que hay una nueva zona franca, allá por la zona de Orotina, apenas está en crecimiento. Esperamos, o sea, que hay potencial de crecimiento, esperamos que haya más de eso, lo cual son buenas noticias para la economía costarricense. Porque hablaba del empleo, el relativo estancamiento entre la tasa de desempleo entre 11.7, 12.8, es menor que la de diciembre, es menor que la de la pandemia, antes de la pandemia,
que fue 12.2 en febrero de 2020, pero sigue siendo alta en términos absolutos, históricos para Costa Rica. La otra cifra, que no es una buena cifra, en buen sentido, hubo alrededor de 230,000 empleos de destrucción que desaparecieron durante la pandemia en el 2020. Y si observamos la recuperación que ha habido es un año y 10 meses después, un año y 8 meses después, es alrededor de 225,000. O sea, en casi el doble del tiempo no se ha podido recuperar el empleo que se perdió en los 12 meses de la pandemia, o los 12 meses del 2020. Ahí claramente hay retos de política. Y lo que hablaba de la inflación, hay un mayor salario nominal por hora, eso está ocurriendo, hay recuperación, pero el aumento de la inflación es mayor, entonces hay un deterioro de los ingresos de los asalariados. En materia de balance de pagos, lo que observamos, hay varias cosas que podemos observar. Uno es el incremento en la cuenta corriente. Eso tiene sentido por el choque térmico de cambio que hablamos. Vean el crecimiento de las importaciones, el mayor precio en materias primas. Destaca petróleo, pues no es lo único. Los servicios, exportación de servicios, creciendo 8.1 para este periodo que estamos observando, de esta parte de exportación de servicios. Y ese déficit de cuenta corriente, ¿cómo se financia? Bueno, pues hay que ver la cuenta financiera. En la cuenta financiera tenemos el financiamiento, una cuenta financiera que logra financiar este año más de lo que ocurrió el año pasado, ese déficit. ¿Dónde viene? De capital público, capital privado. En capital público destaca los empréstitos han sido relativamente pequeños hasta el momento, en el 2022 para el gobierno, y está el préstamo de $1.100 millones del FLAR al Banco Central. Y destaco nuevamente la otra parte que es muy positiva, que es la inversión directa. Vean un crecimiento no es un crecimiento, es como porcentaje del PIB en los primeros 9 meses, 3.7. Costa Rica sigue siendo un destino atractivo para la inversión directa. Si hay más oportunidad, pues hablamos de eso. Esta es otra de las buenas noticias que hay. Tal vez me parece que no se ha hablado lo suficiente de lo que esto significa. Hay varias cosas. Tal vez voy a irme concentrando en el 21 y 22. Vean ese número negativo, menos 0.3 y menos 1.6. Es un déficit negativo, por lo tanto es un superávit. Es el superávit en las finanzas públicas. Es un superávit primario, como se le denomina primario, excluye el pago de intereses. Al mes de julio era alrededor de 1.6 del PIB en ese momento. El déficit financiero muy contenido, 1.1, será más del doble de eso en el 2022, pero aún así está muy por debajo de las proyecciones iniciales. Y vale la pena ver el gráfico del centro de las barras. El gráfico de las barras lo que indica es que la deuda producto total, la deuda del gobierno central al Producto Interno Bruto, viene cayendo, esa proporción viene cayendo. Y eso es lo que revela sostenibilidad de las finanzas públicas. Toda la reforma fiscal, todo lo que se ha hecho, se ha hablado para hacer sostenibles las finanzas públicas. ¿Cómo numéricamente se hacen sostenibles las finanzas públicas? O damos una idea intuitiva de que es que la razón de deuda a producto va cayendo en el tiempo. Y eso es lo que está ocurriendo. Y esto se refleja en la prima por riesgo que le cobran o que le asignan los mercados internacionales a Costa Rica. Observen que de haberlo tenido más alto que lo que llaman el de mercados emergentes de América Latina por mucho tiempo, en las últimas semanas, en los últimos semanas, diría que esa prima por riesgo se está reduciendo. Y esos son los mercados internacionales, son las negociaciones en los bonos de deuda externa que están colocados en dichos mercados que reflejan la mayor confianza hacia el país. Eso es muy, muy positivo porque es una valoración de los mercados financieros internacionales sobre la macroeconomía costarricense. Propiamente lo que es materia de Banco Central, aquí hay 2 o 3 mensajes que quisiera comunicar. El primero es que los agregados monetarios
en general, excepto los que son los depósitos a plazo, están creciendo poco. De hecho, lo muy líquido en el medio amplio ya tiene una tasa de crecimiento negativa. Lo que es la liquidez y la riqueza financiera están creciendo a tasas muy moderadas, de un dígito relativamente bajas. Los depósitos a plazo lo que se está dando es una recomposición en las formas que los costarricenses tienen riqueza financiera, están pasándose más a formas a plazo, teniendo menos en formas muy líquidas de muy corto plazo. Entonces, eso en parte, probablemente uno de los factores es más confianza y el otro es el ajuste en tasas de interés que se da en el mercado financiero. La otra noticia que tal vez hay que tomarla con un poco de prudencia, pero es lo que las cifras indican, es la contención en el proceso de dolarización del ahorro financiero. Si tomamos el indicador más amplio, todo riqueza financiera, vemos una relativa estabilidad, no más del 32%, pero si vemos una tendencia en lo que es la liquidez total, que son básicamente pasivos bancarios, y en las formas más líquidas de riqueza, le llamamos M1 amplio. Ambos muestran una, digamos, incipiente tendencia a la reducción de la dolarización, lo cual tiene algunas aristas positivas. Una de ellas es que le quita presiones, voy a llamarle entre comillas, por rendimientos financieros a las reservas internacionales del banco. Entonces, no quiero decir la palabra que se usa, eso que es especulación, es el arbitraje por rendimiento financiero. Ese arbitraje está favoreciendo en este momento al colón y no al dólar. Y el otro que es sumamente favorable desde el punto de vista sistémico para las entidades financieras y para la macroeconomía costarricense es que el crédito en moneda extranjera continúa teniendo tasas de crecimiento negativas. O sea, en términos absolutos, la cantidad de dólares en los que los costarricenses están endeudados se continúa su reducción, lo cual es muy favorable en el sentido que eso le quita riesgos, porque recuerde que buena parte de los deudores en Costa Rica tienen exposición cambiaria. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen ingresos en una moneda colones, pero se endeudan en dólares. Y el crédito en moneda nacional, el crédito al sector privado, a pesar de lo que se dice tasas de interés y todo, viene creciendo casi el 9%, 8.8%. Una tasa accidental. Esta, tal vez es toda la presentación podría ser acerca de esta filmina. Es qué es lo que está pasando con la inflación. Bueno, como ustedes lo conocen, la inflación está en 10.4, fue la lectura de octubre, después de haber estado en 12.3, hay una reducción significativa, como ya dije, en el mes de septiembre fue menos 0.95, hay varias razones detrás de esa reducción, menores precios de los combustibles, lo que está ocurriendo en el mercado cambiario, lo que ha ocurrido en algunos productos, algunos alimentos, de que se han dado modificaciones para que su precio baje. Algo de eso ya las cifras lo toman. Pero la cifra que el Banco Central sigue, y hay que tener mucho cuidado para entender, las cifras son las expectativas de inflación. Vemos que cuando el banco toma la decisión de aumentar la tasa de política monetaria hace poco más de una semana, esas expectativas estaban en 8%. Hoy, con ya la encuesta cerrada, lo que tenemos es que esa encuesta dice que las expectativas están en 7.5 a 12 meses. Y el problema nos hace las expectativas a 24 meses. A 24 meses porque si bien hay una moderación en 24 meses al 5%, la última lectura dice que ese proceso va a ser más lento. O sea, los agentes económicos dicen que va a ser más lento, entonces que a 24 meses la inflación sería 5.4, lo cual todavía está lejos de la meta del banco del 3% o del rango de tolerancia de la inflación alrededor de la meta, que es entre 2 y 4%. Tenemos otro dispositivo metodológico para las expectativas, que no es tasa de paridad, es una metodología de vectores autorregresivos de cómo obtener señales de las negociaciones del mercado, los mercados financieros en Costa Rica. Nos dice que a 12 meses las negociaciones, no lo que la gente dice, no lo que la gente hace, nos indica la señal que las expectativas de inflación a 12 meses están en 2.4. A 24 meses tenemos el problema que es más alta que la de 3.5, pero es más alta que la lectura de septiembre también. Entonces, en ese sentido es coherente lo que nos dicen los datos de lo que nos dijeron las
las expectativas. Los niveles son distintos, pero el sentido del cambio, de la valoración que hacen los costarricenses en sus negociaciones o en lo que dicen de lo que esperan de la inflación en el 2024, en este caso, es que el proceso de desinflación va a ser más lento de lo que el Banco Central pretende que sea. Perdón, lo que quiero mostrar aquí es la inflación subyacente, 6.5, ¿verdad? Es un detalle que quisiera destacar. Las fuerzas de inflación que tienen que estar más en el mediano plazo andan alrededor de 6.5 y es sobre la inflación que la política monetaria puede actuar. Otro indicador que dice que están las condiciones para que la inflación empiece a bajar. Uno es la dramática caída en las últimas semanas de algunos precios de las materias primas, por organización industrial, por transmisión. Hay que ver cuánto de eso llega a los precios del consumo. En Costa Rica tenemos ese problema, ¿verdad? Ustedes bien saben, es un país de monopolios y oligopolios, industrias muy concentradas, con problemas de organización industrial. Entonces cuesta más que se transmitan esos efectos cuando los precios van a la baja. Pero, bueno, hay una fuerza desinflacionaria ahí. El otro es que los precios al productor también siguen muy altos, 14.1 la última lectura, pero ya muestra una tendencia hacia la reducción. Y vale la pena observar lo que en el gráfico de la derecha están los bienes de consumo que están en los precios, están en el índice de precios del productor, y es 12.3. Vea qué es lo que menos va, vean la pendiente, es la pendiente, la menos inclinada, por decir así, hacia abajo. Entonces, es ese fenómeno que digo que cuesta que se transmitan a los precios finales las reducciones en costos. Entonces, ¿qué ha hecho el banco en estos últimos meses? Tal vez abarcar un periodo de 10, 11 meses. Lo primero fue el que inició desde diciembre de 2021, el incremento en la tasa de política monetaria ha hecho un incremento de 825 puntos base. Recuerden que estaba en punto de 35, entonces está en 9%, tiene un poquito más de una semana. Se ha reducido la liquidez con las medidas de encaje, con operaciones de mercado abierto, con lo que se hace en el mercado integrado de liquidez todos los días con la subasta, pero la compra de reservas del banco, el Banco Central está comprando reservas, está haciendo una monetización, y esa monetización hay que atender. Y entonces va a obligar que el banco tenga una participación más activa en estos mercados para evitar que esos excesos monetarios refuercen el fenómeno inflacionario, a pesar del aumento de los 3 puntos de encaje que se dio. Bueno, y en el mercado cambiario, de eso tal vez si hay más tiempo lo hablamos, ha tenido una participación activa con la demanda del sector público. Si hay tiempo explicamos una vez más cómo es que el banco hace con las operaciones del sector público, pero es un mercado con mayor disponibilidad, entonces la oferta de divisas ha sido mayor en los últimos meses, en las últimas semanas, mayor que la demanda, y eso se ha manifestado en una menor presión al precio, es decir, en una reducción del tipo de cambio. En tasas de interés, varias cosas. Hay un gráfico que parece, no es que el impresor estaba mal, el parchón que se ve, ahorita lo explico. El aumento de 825 puntos, vamos a señalar dos casos particulares. La tasa pasiva negociada, 608 puntos, es un incremento. Los ahorrantes en general están recibiendo un mejor rendimiento por sus ahorros en colones. Y la tasa activa negociada, como promedio móvil de las últimas 4 semanas, en la manufactura escogimos ese caso, tiene un incremento de 650 puntos. Entonces, ahí es la transmisión de la política monetaria a todo el espectro de tasas de interés, las pasivas y las activas. El gráfico en medio lo que señala es que después de un periodo relativamente largo de tener un premio casi nulo o negativo por ahorrar en colones, pasamos a un premio positivo que en parte, no es lo único, pero en parte ayuda a explicar lo que ocurre en el sistema financiero, lo que ocurre en el mercado cambiario, etc. Y el último gráfico, el que hablaba del parchón, ve cómo el banco relativamente rápido logra reducir los excesos monetarios en algún momento, ya como a mediados de junio, julio, pero las compras de divisas, sí, hoy compramos de nuevo en el mercado, las compras de divisas han hecho que haya estos excesos monetarios que son administrables, no
no es un gran motivo de preocupación, pero hay que gestionarlos. Parte de este incremento de liquidez, estamos ya en la última parte del año, los que conocen de finanzas saben que esta es la parte del año de mayor liquidez, entonces en parte es normal, es un efecto estacional, pero hay otra parte que también es exceso y eso tiene que ser controlado. Lo del tipo de cambio, dos cosas, el primero la fuerte incremento que se da en alguna parte del año, en el primer semestre, y luego la corrección en el precio que se da en los últimos meses, en las últimas semanas, sobre todo, y la mayor variabilidad. Tratamos de intervenir lo menos posible, y el mercado está mostrando, como lo muestran los mercados internacionales, como lo muestran otras variables, muestra una mayor variabilidad. Entonces, si el Banco Central probablemente estuviera interviniendo para que el tipo de cambio tenga tal o cual comportamiento, no veríamos esa volatilidad. Esa volatilidad que vemos hacia arriba y hacia abajo, no solamente hacia arriba, es un resultado del mercado. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Aquí tal vez voy a ver si tengo algún espacio para explicarlo. Ha habido una gran discusión, un debate de qué es lo que pasa en el mercado cambiario de Costa Rica, de que por qué el tipo de cambio baja cuando se observa que en otras partes del mundo sube, etcétera, etcétera. Y hay algunas hipótesis, ¿verdad? Hipótesis, alguna gente dice que debe ser el gobierno, alguna gente dice que debe ser el gobierno, el Banco Central, que debe ser que el Banco Central esté interviniendo en algo. Algunos se atreven a decir de intervenciones o manipulaciones del Banco Central en el mercado cambiario, etcétera. Bueno, veamos qué dicen las cifras. Tenemos en turismo una afluencia estacional extraordinaria en esta parte del año, en los últimos meses. Algo que nos sorprendió, porque es un patrón que cambia. Lo estacional se hace con patrones y esto va más allá de lo estacional. Entonces, creo que hoy leí la noticia de que en el aeropuerto de Liberia, en este momento ya entraron más turistas a inicios de noviembre, todo lo que fue en el 2019, que es prepandemia. El 2019 fue un buen año para el turismo. Lo que hablaba de los servicios, de la exportación de servicios empresariales, los que mencioné antes, la inversión directa que llega a Costa Rica y que ayuda a financiar el déficit de cuenta corriente. Hay algunos cambios operativos en el MONEX, entre ellos el que los gestores de fondos de terceros, un nombre muy complejo para decir, básicamente que las operadoras de pensiones hagan sus transacciones en el MONEX y no en las ventanillas de los intermediarios cambiarios. Eso si hay tiempo explico cuál es la implicación práctica que eso tiene. Entonces ahí eso explica una mayor oferta de dólares. Y en la demanda, dijimos, hay una menor demanda por dólares al contenerse el proceso de dolarización de la riqueza financiera. Hay en las últimas semanas una reducción de los precios de materias primas que se manifestó en la reducción de 2 veces de los precios de los combustibles. Una menor demanda en las últimas semanas. Para todo el año ha sido más de 1.000 millones la demanda de los operadores de pensiones, pero en las últimas semanas, últimos meses, se ha moderado bastante. Entonces es una demanda menor, entonces presiona menos el tipo de cambio y la desdolarización del crédito que tenemos varios años. Entonces la idea de que no todos los meses hay que ir a buscar dólares para pagar la cuota, la caída de esas cuotas que se pagaban los créditos en dólares, eso ha ayudado a reducir la demanda. Vean ustedes que el Banco Central, esas son cifras al día de ayer, ha comprado alrededor de 674 millones de dólares vamos a ver, voy a explicarlo de otra forma, no. En algún momento el banco le vendió, el banco le vendió al sector público en el 2022, llegamos a venderle hasta 674 millones directos de las reservas. Al día de ayer, esas ventas eran 156. Quiere decir que hay alrededor de 520 millones que hemos comprado de más de lo que el sector público ha demandado en los últimos meses, de julio a la fecha. Esos 500 y resto millones han significado un incremento en las divisas, que el banco ha comprado. Es una fuerza de demanda. No, cuando compra, el Banco Central lo que hace es, debería crear una presión hacia que el precio suba, no que el precio baje. Y compra porque es una demanda del sector público. Claro, compra eso, emite colones y son los excesos de liquidez
que mostraba hace un momento. Entonces, lo que quisiera tal vez dejar en claro es que sí hay razones económicas de mercado que explican lo que ha pasado con el tipo de cambio y la caída en el tipo de cambio y la recuperación en el nivel de reservas. Hay una parte de la recuperación de reservas que son los 1.100 millones, pero no es lo único. Hay más de 500 millones que el Banco Central ha comprado. O sea, el banco ha aprovechado la situación del mercado cambiario para reponer reservas. ¿Qué observamos aquí del mercado cambiario? Hay varias cosas que, la primera, la barra azul, la más oscura, es el resultado del mercado privado, en cambio, lo que la gente llama ventanillas. Entonces, es una oferta creciente, se nos cae en el 2020 por la pandemia, ¿verdad? Se recupera en el 2021 y una muy buena recuperación en el 2022. Ahora vamos a la barra amarilla o anaranjada, no sé cómo se verá en los monitores. Esa barra lo que indica, esa sí se ve creciente, es la demanda del sector público no bancario. Y buena parte de lo que ocurre en el 2021, sobre todo en el 2022, vean el aumento, ya vamos por más de 3.000 millones, tiene que estar relacionado con el choque de términos de intercambios. Es el pago que tienen que hacer, que tiene que hacer Recope por la importación de combustibles. Decimos sector público, pero en realidad son los costarricenses. Recope no compra el petróleo para ellos. Recope compra el petróleo, los combustibles para nosotros. Entonces es una demanda en sí de la economía. Y la otra barra que quisiera señalar es, vean la barra roja, en 2020, 2021 y lo que llevamos del 2022. Vean que en algún momento en junio esa barra era negativa en 674. Hoy ese nivel es 156 millones de dólares. Si ocurre con la regularidad de los últimos 16 años en el mercado cambiario, es muy probable que el Banco Central más bien compre todos los 2022 y algo de lo que todavía le quedó yendo del 2021. Eso uno esperaría, porque el banco va a seguir comprando reservas, quiere reponer su nivel de reservas a cierto nivel, que si me preguntan, pues diré cuál nivel es. Rápidamente, ya para las proyecciones, es como el mundo, como los organismos internacionales, particularmente hace poco más de 2 semanas, el Fondo Monetario, las revisiones que hizo de la economía del mundo. 2 detalles. Uno es en las menores tasas de crecimiento, 1.6 en vez de 2.3, y dejaron la de 2023 parecido a 1. Vean que eso no es recesión. Tasas bajas de crecimiento, pero no es recesión. La inflación en el mundo, una inflación relativamente alta, 6,7 para el mundo. Recuerden que hay 2 países muy grandes como China y Japón, es un promedio ponderado, que tienen inflaciones muy bajas, 3% o menos. Entonces la inflación alta en el 2022 se modera en el 2000. Vean que consecuente con las expectativas, con las proyecciones, etcétera, se espera que a la nueva proyección de inflación del 2023 que sea mayor que la proyección de inflación que se estaba hablando en julio. Entonces ahí como que hay una coherencia entre todas lo que lo proyectan los organismos internacionales y lo que la gente piensa y lo que dicen las negociaciones tanto en el mundo como en Costa Rica. En el caso del petróleo no hay mayores cambios, hay un gran temor, una gran incertidumbre. Estamos a unas cuantas semanas de que inicie el invierno en los Estados Unidos, bueno, el invierno en el hemisferio norte, no solo en Estados Unidos, en el hemisferio norte. El frío requiere de energía para que la gente se caliente, para atacar el frío. Eso demanda energía y se habla en algunos lugares en Europa de fuertes incrementos, de altos incrementos en el precio de la energía, que eso sería otro escenario que nos complicaría un poco más y nos llevaría a replantear lo que está pasando en inflación. Hay un deterioro en los términos de intercambio, es mayor que el que habíamos previsto en el 2022 y hay una ligera mejora del término de intercambio en el 2021. Y tasas de interés, estas eran las predicciones que tenía el fondo hace poco más de 2 semanas, básicamente el 14 de octubre, una cosa así, y ya se están materializando. De hecho, algunos analistas piensan que la tasa al final de este año va a estar entre 4.5 y 5, o sea, mayor que lo que el mismo fondo está diciendo. Ya tuvimos una prueba de esto, con lo que ocurrió ayer en Estados Unidos e Inglaterra, y
Sí, y todavía falta al menos una reunión de política monetaria donde revisarán tasas. En crecimiento, lo que decimos, crecimiento relativamente modesto, resumen de la inflación, vea la inflación de los países emergentes, del 2022 la subieron a 9 y la del 2023 8.1. El mensaje que es, se crece menos, por un lado, y en un mundo con más inflación. Para nosotros, ¿qué tenemos en las proyecciones? ¿Qué dijimos? El 2021 creció 7.8, el 2022 la revisión de 3.4 que habíamos dicho, una revisión al alza 4.3 y la revisión a la baja 3, que habíamos dicho 3.2, 2.7. En niveles absolutos de bienes, de ingresos, de riqueza, el nivel del 2023 que se estima en este momento es mayor que el que se estimó en el mes de julio, pero como tasa de crecimiento, porque se parte de tasas distintas, la tasa es menor. ¿Qué es? Cuando vemos los componentes, bueno, hay un componente muy importante en el crecimiento del consumo en el 2022-2023, que es el consumo de los hogares, que decrece ligeramente en el 2023, pero quiero señalar el efecto de las exportaciones. Las exportaciones y algo de información bruta de capital. Pero tal vez las exportaciones es un motor de crecimiento en este momento en la economía costarricense, el sector externo. Cuando vemos el PIB por actividad, eso era aquí, yo era como demanda, ¿cuáles son las actividades? Hay varias, no se concentra solamente en unas cuantas, hay varias. Hoteles y restaurantes tiene que ver no solamente con el turismo receptor, sino también lo que hacemos los costarricenses, el turismo local, transportes, lo que dije, que hay que movilizar personas y mercancías. Entonces, si hay más personas que vienen a pasear, no es para quedarse metidas en el hotel, van a y las mercancías llegan a los puertos, así que hay que movilizarlas. Entonces, lo del transporte que estamos hablando, sobre todo en el 2022, modera en el 2023, lo que hablábamos hace un momento de los servicios empresariales, tienen tasas, buenas tasas de crecimiento, 5, 6 y 4 en el 2022-2023, eso se modera, pero sigue creciendo a una tasa relativamente alta. Y lo que es comunicaciones, también la parte de información y comunicaciones en el 2022 alta, se modera mucho, 3.1 en el 2023. Entonces, es lo que como estamos estimando en este momento, el crecimiento económico por actividades. Hay dos, pero no solamente para señalar las que crecen, hay dos que vale la pena mencionar que crecen: agricultura, por razones de costos y en una parte de demanda. Se exportó menos piña y banano a Europa por la guerra, y la construcción, que tiene problemas de costos y los problemas de gestión, pues por todos los problemas digámoslo, aunque suene feo, de corrupción que ha habido con la ejecución de obra pública en Costa Rica. En caso nuestro, cuando hacemos la estimación de la balanza de pagos, hay que destacar algunas cosas. Uno es tal vez la barra roja, el superávit de servicios que se ve en la cuenta corriente. Tenemos un alto superávit de servicios. Eso es muy positivo, es economía del conocimiento y es turismo, etc. Entonces eso está muy bien. Y la otra parte es el déficit primario y secundario. Ahí ese es más complejo explicarlo. Tiene una parte muy buena porque es un déficit, pero es lo que la economía costarricense le paga al resto del mundo por venir a poner empresas y plantas en Costa Rica. Es la inversión directa, vamos a la rentabilidad de la inversión directa. Esa parte está buena porque quiere decir que la economía costarricense sigue siendo rentable y es lo que, al final de cuentas, atrae a las empresas al país. Entonces, también tenemos el pago de intereses. El pago de intereses de la deuda, lo cual es alto en Costa Rica, y ahí hay un pago de intereses, sobre todo en este caso, de intereses de deuda externa. Vale la pena mencionar lo del déficit de cuenta corriente, que en alguna época era un dolor de cabeza para Costa Rica, que no teníamos cómo financiar ese déficit. Crece y se modera. El crecimiento explicado por lo que ya he dicho varias veces del término de intercambio, pero financiado, vemos que lo que es eh, vamos a ver, lo que la inversión directa lo financia en Costa Rica. Entonces tenemos
ese financiamiento de largo plazo al punto que las reservas están creciendo en Costa Rica, las reservas monetarias internacionales. Lo otro que tenemos, que no es una muy buena noticia que digamos, es que si bien hubo una moderación en los precios del petróleo, de los combustibles, la moderación que esperamos a futuro es muy pequeña. Vamos a tener un precio menor a los puntos más altos que tuvimos en algún momento, mayo, junio, una cosa así, pero va a seguir un nivel alto todavía de los precios de los combustibles y eso, bueno, es una realidad con la que tenemos que vivir porque no somos productores de petróleo. Esta, tal vez, igual, señalar, es uno de las fortalezas de la economía costarricense, ya lo que se espera para 2022-2023, un superávit primario de 1.3, 1.5. Prácticamente el país se adelanta 2 años a lo que haya convenido con el fondo en sus metas cuantitativas. En términos generales, uno podría decir eso. El déficit financiero es 4, 3, 6 en 2022-2023, mucho menor de lo que está acordado con el fondo, que andaba por arriba de 4.2, 4 algo en el 2023. Y la otra cifra que, bueno, en las pocas veces que he hablado de este tema, lo digo y lo digo con mucho cuidado, vean la barra roja de la deuda del gobierno central a la proporción del PIB. Se suponía que ese punto de inflexión podía llegar en el 2023, en algunos casos en 2021. Las cifras que tenemos en este momento parecieran indicar que ese punto de inflexión se alcanzó el año pasado. O sea, que la tendencia decreciente de deuda-producto ya es una realidad, con mucha prudencia, porque yo esperaría tener las cifras de fin de año para poderlo hacer como un hecho. Y claro, hay una parte que es proyección, pero es una muy buena noticia. Creo que si algo se ha sido coherente en las últimas administraciones, la administración pasada y esta, es en materia de disciplina fiscal y pareciera que se mantiene. Y bueno, ya los mercados internacionales, como dije, lo reconocen. Las proyecciones de inflación, algo positivo es que antes el gráfico, se llaman gráficos de abanico, estos gráficos de abanico que indican probabilidades en algunos escenarios con algunos riesgos. Lo que decía antes estaba el punto más alto, entraba dentro de la proyección. Lo que estamos estimando en el Banco Central, lo que nos dicen los modelos y demás, es que ese punto más alto ya pasó en agosto. Estamos a unos días, lunes, aparentemente el INEC nos dará la lectura de la inflación del mes de octubre. Vamos a ver qué buena noticia, digo yo, nos puede dar el INEC, a ver si hay una reducción adicional, pero hay que esperar los datos. Básicamente, ya terminar, hay varios riesgos, voy a señalar de los riesgos internos 2. Uno, que el Banco Central le da seguimiento permanente, que es el desvío de las expectativas con respecto a la meta. Eso que se llama el desanclaje de las expectativas. Hay un recuadro en el informe de política monetaria donde se trata de explicar qué significa el anclaje de las expectativas o qué significa el desanclaje de las expectativas y cuál es la implicación para la política monetaria. Básicamente que la hace más costosa en términos de crecimiento. Y el otro elemento, elemento importante que está en estas proyecciones es el menor acceso que los costarricenses nos autoimponemos de ir a los mercados externos. Hay condiciones que dicen, razones financieras, razones de costo-beneficio, de que el país debería aprovechar la disponibilidad que tiene en los mercados internacionales, pero por asuntos de cómo nos organizamos como costarricenses, el diálogo que tenemos, decimos no. Y eso le cuesta al país. En riesgos, si no se atiende eso, el escenario macroeconómico puede ser muy distinto. Los riesgos externos, hay una guerra en el mundo, tal vez a veces nos parece muy lejano, pero hay una preocupación real por los analistas sobre los efectos de esta guerra en términos humanos, en términos de crecimiento económico. Ya vimos algunos efectos que los vamos a seguir teniendo sobre los precios de las materias primas y el riesgo de la disrupción de las cadenas globales de producción. Bueno, ya queda implícito que esto lleva incrementos en las materias primas. Y luego, algo que debe ser muy claro, es el endurecimiento de las condiciones financieras en el resto del mundo. Si son muy estrictas, se nos encarece ese financiamiento y nos hace más difícil pues, financiarnos externamente.
no solamente al sector público, sino al sector privado también. Ya como síntesis, para cerrar, hay un mayor deterioro en el intercambio y la actividad económica bien en el 2000 desacelera, pero queda con una tasa muy alta, 4.3, no mayor que las tasas históricas de crecimiento. Hay un cambio en la producción, en la estructura de la producción, mayor importancia a los servicios empresariales, servicios de conocimiento, diría yo, una mayor manufactura, venta de manufacturas en el país, sobre todo de dispositivos médicos en zonas francas, un mejor desempeño desde el punto de vista fiscal que nos posibilita reducir el riesgo país. Un problema, estaba hablando de las cosas que están bien, cosas que están mal, la alta inflación. Hay algunos indicios de que se puede haber revertido, pero es muy prematuro para decirlo. Y un mercado cambiario que responde a las fuerzas del mercado, y por eso lo que hemos observado en el tipo de cambio, de que esa reducción, esa menor presión sobre el tipo de cambio. Y en otro de los lunares de la economía costarricense, que es el alto desempleo, que se resiste a bajar de tasas en 2 dígitos. Y esa sería la presentación del informe. Básicamente, ya el resto lo hemos hablado implícitamente, que es con lo de la política monetaria, que el banco va a seguir ajustando la tasa, ajustando, no aumentando, lo que digo, ajustar de acuerdo con lo que las circunstancias indiquen, y la participación del Banco Central en el mercado cambiario como gestor de las divisas del sector público, y en la medida que las circunstancias lo permitan, pues para reponer reservas. Y ahora sí ya me quedo aquí. Muchas gracias. Don Roger, no, más bien muchísimas gracias a usted, siempre muy claro y conciso en sus explicaciones. Decirles que tenemos muchísimas preguntas en el chat, realmente nos han hecho bastantes preguntas, pero las vamos a dejar para el final. Ahora yo creo que todos estamos ansiosos por escuchar a nuestros analistas, y vamos a iniciar con José Luis Arce. Yo creo que conocidos por todos, un economista de mucho renombre. Y José Luis, la verdad que ansiosos de escuchar tu análisis. Muchas gracias. Adelante. Gracias a todos y a la academia por invitarme a conversar un poco sobre el tema de política monetaria y lo que nos acaba de plantear don Roger sobre las acciones del Banco Central. Yo quisiera hacer comentarios en 3 direcciones. Quisiera hablar un poquitito sobre la conducción de política monetaria y las perspectivas. Me interesa mucho también hacer un comentario sobre el tema institucional y de comunicación del Banco Central, que creo que es un tema que vale la pena destacarlo, ¿verdad? Y un tercer elemento, ya en el ámbito de los riesgos, ¿verdad? Que para mí, por ejemplo, el principal riesgo que sigue enfrentando la coyuntura económica de corto y quizás un poquito de mediano plazo costarricense sigue siendo la parte fiscal, y ahí desgraciadamente no estamos, desde mi punto de vista, tan claramente, digamos, definidos como para poder estar totalmente tranquilos. Pero esos son los 3 comentarios que quiero hacer y voy a ir a profundizar un poco en ellos. Empezando con el tema que tiene que ver con la conducción de la política monetaria y las perspectivas, yo creo que hay 2 elementos de partida que uno tiene que tomar cuando comenta decisiones de política monetaria de cualquier banco central. Un primer elemento, ¿verdad?, es que la medicina contra la inflación es una medicina dura, ¿verdad? Es una enfermedad compleja que hay que tratar de parar rápidamente, pero la medicina implica un costo, y esos son costos en términos de desaceleración de la demanda y desaceleración de crecimiento, ¿verdad? Entonces, muchas veces tendemos a ver los 2 temas como de manera independiente y no entendemos la lógica de una política monetaria restrictiva que desgraciadamente tiene implicaciones sobre crecimiento, y ahí la magia o la ciencia, como queramos verlo, del banquero central va a estar básicamente concentrada en la forma en cómo puede afinar esa política monetaria para tratar de atender la enfermedad lo más rápidamente posible, ¿no?, y tratar de reducir los costos de crecimiento. Ese es un primer elemento. Y el otro creo que es algo que todos padecemos, especialmente los que analizamos las políticas públicas y analizamos el fútbol también, ¿verdad?, que es que ser entrenador de lunes por la mañana también es relativamente sencillo, sobre todo porque las decisiones, recordemos que los bancos centrales las toman en entornos de mucha incertidumbre y muy cambiantes, ¿verdad? A veces creemos que don Roger, por ejemplo, está sentado como en el tablero de un avión moviendo palanquitas y que con eso puede hacer los ajustes necesarios para reducir la inflación y el crecimiento, y en realidad no es así, ¿verdad? Cuando se toman las decisiones no se sabe exactamente dónde está, y además tarda tiempo en llegar al punto donde se quiere llegar, y a veces hay que tomar rutas distintas. Entonces, esos 2 elementos de partida creo que son claros que hay que tener presente.
En ese contexto yo creo, y es mi opinión personal, que en el escenario de aceleración de inflación que empezamos a percibir en la última parte del año 2021, y sobre todo en los primeros 6 meses de este año, era necesario, como hemos visto en el mundo y localmente, una reacción de política monetaria rápida, ¿no? Sobre todo por el tema que don Roger planteaba hace algunos momentos, que es el tema del anclaje de las expectativas. Ciertamente una parte muy importante de la inflación doméstica viene de afuera, viene por el lado de lo que llamamos los economistas de los bienes transables, pero también es cierto que muy rápidamente, especialmente economías que han tenido, que tienen indexación o que han tenido pasados inflacionarios, muy rápidamente pueden montarse en esa psicosis inflacionaria rápidamente, y bajarse de esa psicosis inflacionaria es probablemente más costoso en términos de crecimiento que actuar rápidamente. Entonces, en ese sentido, creo yo que lo que vemos a nivel mundial en los bancos centrales y lo que vemos en el caso del Banco Central de Costa Rica es como la reacción razonable a ese estallido fuerte de la inflación en el corto plazo, ¿verdad? Con más información, con el tiempo ya transcurrido, ya visto la finalización del partido del domingo, ya el lunes o martes, ahora lo que toca es básicamente, me parece a mí, afinar la política monetaria. Y eso es lo que todos los bancos centrales, desde los Estados Unidos al de Costa Rica, van a estar haciendo probablemente en los próximos meses, y ese es un elemento importante. Hay otra razón, me parece a mí, que era importante para hacer el ajuste monetario y el ajuste en las tasas de interés rápidamente. Y es que por razones fiscales, ¿no?, y por razones de ineficiencia en nuestros mercados de deuda, ¿no?, las tasas locales estaban rezagando en el caso costarricense, ¿no? Y esa es una discusión, por ejemplo, que creo que hemos tenido durante mucho tiempo, antes de que el Banco Central empezara a acelerar el ritmo de aumento de su tasa de política monetaria. Las tasas en moneda local francamente estaban disociadas no solo de las externas, ¿no?, sino principalmente de las expectativas de inflación. Y eso obviamente complicaba la financiación del gobierno, y además implicaba también efectos sobre la demanda y sobre el ahorro interno que no eran, que había que corregir, y que además tienen implicaciones cambiarias, que es otra razón por la cual me parece a mí que tenía sentido hacer el ajuste rápidamente. Ahora, en el momento en que estamos, yo soy un poco más optimista que don Roger, creo, o menos cuidadoso, tal vez es es la palabra correcta, ¿no? Yo veo algunas señales de luz al final del túnel, ¿no?, en el sentido que hay alguna presión, me parece que hay presiones inflacionarias externas que están disminuyendo, ¿no? Ese es un elemento importante. Externamente, las expectativas de inflación no se han quedado fijadas en niveles altos, ¿no? Eso lo que significa es que hay espacios para que externamente veamos probablemente ese ajuste fino en la política monetaria hacia finales del 2023-2024. Y domésticamente, después del susto que nos pegó a muchos las expectativas de inflación de agosto, ¿no?, hemos visto una reducción en los niveles de expectativas de inflación, que junto con lo que los modelos, los del Banco Central y los de los analistas pueden dar, que muestran una reducción en el ritmo inflacionario, abre espacio para pensar, me parece a mí, que probablemente la peor parte ya pasó, ¿no?, y que en alguna medida ahora lo que viene es ese ajuste fino. No digo que inmediato, de hecho a mí me parece que probablemente vamos a tener que vivir con tasas de interés reales de política monetaria más altas algún tiempo más, pero que por lo menos hay ese espacio, y don Roger lo mencionó ahora cuando habló de ajuste y enfatizó que no significa al alza, ¿verdad? Hay espacio para ajustes, digamos, en los próximos 6-12 meses, pensando en esos dos elementos: en la trayectoria de inflación futura desacelerándose, y sobre todo las expectativas de inflación, ojalá tendiendo más rápidamente hacia niveles más cercanos a la meta de inflación. Ahora viene la ciencia, va a ser ahora no responder rápidamente, sino saber en qué momentos hacer los ajustes que correspondan una vez pasados los peligros inflacionarios, y sopesando también el tema de crecimiento, que sin duda es importante, pero que está ahí de por medio. Pero creo que hay señales al final del túnel. En relación con el escenario macroeconómico general, lo comparto. Me parece que, como digo, las presiones inflacionarias han ido cediendo. Me temo que los efectos de crecimiento van a estar claramente concentrados el año entrante. Yo me atrevería a decir que probablemente la desaceleración más marcada de la demanda la vamos a ver en el último trimestre de este año y probablemente el primer semestre del año entrante. Y eso lo que significa es que ahora viene ese efecto secundario de la política monetaria restrictiva. En el otro tema que quería conversar es el tema institucional muy rápidamente. A mí me parece que hay dos cosas de los cambios que han habido en la banca central costarricense en las últimas décadas, que yo creo y años, que vale la pena rescatar, porque estamos viendo los frutos ahora. Uno es los cambios en la comunicación del Banco Central,
y otro es el tema de la independencia del Banco Central. Y en tiempos políticos convulsos, en tiempos, por ejemplo, en donde podrían haber ciertas tentaciones desde el punto de vista de la gestión de la política monetaria de corto plazo, esa independencia es clave. Por ejemplo, una junta directiva que sobrevive y se extiende más allá de los periodos presidenciales, el hecho de tener un ministro de Hacienda en la junta directiva del Banco Central sin voto, con voz pero sin voto, creo que son elementos que son claves para asegurar que la política monetaria, junto con la tecnificación del Banco Central y la mejora en las herramientas, se va a mantener bien anclada a la realidad y alejada, digamos, de las tentaciones que podríamos tener en otros ámbitos. Y creo que particularmente en este contexto político mundial y local, creo que ese es un buen elemento. Y la otra es la comunicación, ¿verdad? Es fundamental. Yo recuerdo décadas atrás, por ejemplo, que los cambios en la política monetaria, en la tasa política monetaria del Banco Central se informaban y había muy poco dato alrededor de eso, ¿verdad? Desde hace bastantes años, y eso ha continuado en los últimos meses, ¿verdad? Creo yo que el Banco Central es muy claro en decirle a la gente con más claridad qué es lo que está viendo y a dónde quiere llegar. Y eso uno lo ve, yo en particular que trabajo bastante con el sector financiero, ve uno ahora gestores de portafolio, gerentes financieros que entienden mucho mejor cuál es el objetivo, ¿verdad? Y la dirección a donde se está moviendo el Banco Central. Y créanme que eso va en beneficio del sistema financiero y va en beneficio de la efectividad de la política del Banco Central. Mensajes, por ejemplo, como la tasa de política monetaria a la cual se quiere llegar, por ejemplo, en términos reales, vincular las decisiones de política monetaria con la prospección, la proyección de inflación, las expectativas, más que con la visión de pasado solamente. Eso creo que son cosas que estamos viendo en el mercado local y en la economía local, cómo los agentes económicos están reaccionando a esa mayor información, la están entendiendo y yo creo sinceramente que les está ayudando a tomar mejores decisiones y creo que le va a ayudar eso al Banco Central también a hacer más efectiva su política. Y ya para terminar mis comentarios, creo que me queda un Sí, estamos poquitito de bien. tiempo. Estoy Ajá. hablando muy rápido, probablemente. Sobre el tema de los riesgos, ¿verdad? Y en esto yo voy a ser un poco más insistente de lo que el documento del Banco Central. Y obviamente entiendo que estamos hablando de política monetaria. Ahí yo creo que estas preguntas o estos conceptos que voy a plantear, valdría la pena que la academia pensara en hacer algo parecido con las autoridades fiscales. Creo que sería un tema interesante. Pero a mí me parece que el tema fiscal sigue siendo clave, ¿no? Y que no debemos quitar, digamos, el dedo de ese renglón rápidamente, ¿verdad? Y me explico un poco en qué sentido lo estoy pensando, ¿verdad? Yo me temo que hemos subestimado, ¿verdad? El efecto positivo de la mejora en la recaudación tributaria, ¿verdad? En el sentido que nos acostumbramos en el 2021 y primera parte del 2022 a ver tasas de crecimiento de doble dígito en la recaudación y mejoras importantes en la recaudación respecto del Producto Interno Bruto, que yo creo que eso no va a durar mucho tiempo más, ¿verdad? Que ahí vamos a tener, con la desaceleración de la economía y con el efecto de erosión de las reformas del año 2018, vamos a empezar a ver un comportamiento menos positivo de los ingresos y por lo tanto entonces una mayor relevancia de la gestión del gasto sobre la continuidad del proceso de ajuste fiscal. Y ahí es donde viene el otro tema que me preocupa, ¿verdad? Estamos poniendo muchas esperanzas en la regla fiscal para esa contención del gasto. Y no es que no me guste la regla fiscal, no me malinterpreten. Me parece que la regla fiscal es una medida necesaria, ¿verdad? Pero me parece que la presión política a la que va a estar sometido el Ejecutivo, ¿verdad? Por el diseño de la política fiscal, por los problemas que tenemos en nuestros procesos de presupuestación interna, ¿verdad? Va a ser muy difícil que el proceso de consolidación fiscal dependa solo de ese componente, ¿verdad? Entonces ahí hay elementos que creo yo que tenemos que ver con cuidado, porque aunque incluso en algunos escenarios menos optimistas que los del Ministerio de Hacienda, el proceso de mejora fiscal va a continuar, ¿verdad? Hay riesgos ahí importantes, ¿no? Y eso creo que vale la pena tenerlos presentes. También creo que vale la pena tener presente, por ejemplo, que a veces en la discusión de política pública no se maneja por lo menos con la profundidad que por lo menos yo quisiera escucharlo, es entender, por ejemplo, que los aumentos en los costos de financiación del gobierno, ¿verdad? Se deben básicamente a factores que van más allá, que en estos casos no están relacionados con la calidad crediticia del soberano, sino que están relacionados con el entorno mundial y en el contexto financiero doméstico, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por ejemplo,
aunque el financiamiento externo del déficit y de los vencimientos puede ser un elemento positivo desde el punto de vista de quitar cierta presión del mercado local, eso no necesariamente va a garantizar la baja en los tipos de interés y los menores costos de financiación de gobierno rápidamente, ¿verdad? Entonces, ahí el tema es un poco más, me parece, es un poco más complejo, ¿verdad? Y eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Creo yo que en el caso de Hacienda, ¿verdad? Valdría la pena que tomaran un poco el ejemplo del Banco Central con el tema de financiación, por ejemplo, en el sentido de que informar más a los mercados en relación con la perspectiva de tasas de interés futura quizás sea más efectivo que decir, por ejemplo, que no se tienen los recursos hoy para pagar el aguinaldo, ¿verdad? Un poco ver la visión de largo plazo de la política monetaria y los efectos que eso tiene sobre los mercados locales probablemente les ayudarían más rápidamente a tener tasas de interés que, siendo atractivas para los inversionistas, no resultaran ruinosas para Hacienda, ¿verdad? Y ahí creo yo, y aquí vuelvo a caer en el tema monetario, que es ahí donde pueden haber un germen para ciertos problemas para la política monetaria en el corto plazo, ¿verdad? Eh, eh, en la medida en que existe esa tentación a la dominancia fiscal, y sobre todo me parece a mí, hay un tema que me parece que es relevante, es la política de financiamiento del gobierno en los próximos años, ¿no? Me parece que está descansando quizás excesivamente en las fuentes externas, ¿no? Y uno entiende la eliminación de la presión, digamos, que eso puede tener sobre el mercado local, pero tenemos que entender, por ejemplo, que estamos hablando, en primer lugar, de un requerimiento neto de financiamiento del gobierno más pequeño en los próximos años, porque el proceso de ajuste fiscal continúa, ¿no? Y eso, además, que lo que estamos hablando no es solamente de amortizar con más financiamiento externo deuda externa o colocaciones en mercados internacionales, sino que también ahora estamos hablando de la amortización de instrumentos de deuda domésticos, ¿verdad? Eso significa, eso tiene un efecto, digamos, de portafolio que no hay que menospreciar, porque desde el punto de vista de los inversionistas locales, eurobonos o títulos domésticos no son necesariamente equivalentes, ¿verdad? Y este es un tema un poco técnico, pero un poco lo que quiero decir es que me parece a mí que una política de financiación de gobierno que tenga un peso excesivo en componente externo puede ser un elemento que complique al Banco Central la vida en el corto plazo, ¿verdad? En el corto plazo, ¿en qué sentido? En el sentido de que puede obligarlo a tener que intervenir o participar en el mercado intensamente y generar monetización. Y también creo que podría generarle problemas muy rápidamente en otro ámbito en donde se habían logrado avances importantes en los últimos años, que es en la dolarización, por ejemplo, la cartera crediticia. Mi sensación es, digamos, que lo que vamos a ver es probablemente hacia futuro un escenario en donde vamos a tener una tendencia del tipo de cambio a mucha estabilidad, con tasas de interés en moneda local que se van a mantener altas algún tiempo más, y eso va a crear un cierto espacio para otra vez el atractivo de endeudarse en moneda extranjera, para la acumulación de reservas, el impacto monetario que eso tiene, y creo yo que esos elementos no me parece que están siendo considerados desde el punto de vista de Hacienda en ese marco global. Entonces, después del escenario externo, ¿verdad? Creo yo que para la política del Banco Central de corto plazo sigue siendo el tema de Hacienda el tema más relevante. Y de nuevo, no es algo que probablemente vamos a discutir ahora, pero más bien es una exhortación a Ricardo y a la academia de que piensen también un poco en alguna actividad quizás sobre este tema que creo que se las trae en el corto plazo. Don José Luis, muchísimas gracias por su análisis y sus comentarios realmente muy atinados y aportan mucho a la actividad. Ahora de seguido, pues contamos también con el análisis del muy conocido ya por todos también, don Luis Mesalles. Don Luis, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a la academia por la invitación, a Deloitte también por participar de estos eventos, a don Roger también por la presentación que nos hace, yo creo que es muy clara. Quisiera hacer unos comentarios muy generales, pensando más en qué viene hacia adelante, ¿va? Claro, los economistas somos malos para ver hacia adelante y primero tenemos que ver hacia atrás un poco. Entonces, quisiera empezar con, cuando uno revisa el programa, el informe de política monetaria, que se llama ahora, hay una parte en la redacción que hace donde habla del régimen de política monetaria del Banco Central. Es un copy-paste de lo del trimestre pasado, excepto por unos pequeños cambios, ¿verdad? Ahí de redacción que los pongo en control de cambios. Y quiero resaltar, dice,
a donde dice el final, además hace explícita la importancia de la rendición de cuentas, que es lo que nos viene a hacer Roger ahora, y la explicación de las motivaciones de la toma de decisiones de las autoridades monetarias, y le agrega, que no estaba antes, para el proceso de formación de expectativas inflacionarias. Que yo creo que es algo que uno ve en la política monetaria del Banco Central, hay mucho énfasis en esa formación de expectativas inflacionarias y en su política para tratar de controlar la inflación. Eso es fundamental y creo que eso es parte, cuando uno quiere entender lo que puede pasar hacia adelante, entender eso es fundamental. Y en la otra parte, en el documento, donde dice presentación del documento, hay pequeños cambios también, ¿verdad? Casi todo es un copy-paste, una buena parte, pero por ahí dice el Banco Central mantiene su compromiso con el objetivo de inflación baja y estable. Antes decía que contribuye a crear condiciones para el crecimiento de la actividad económica y ahora dice para apoyar. Un cambio sutil, pero que me parece interesante, ¿verdad? Y luego habla, dice, para inducir para inducir la inflación hacia su meta de mediano plazo, y ahora dice para inducir la trayectoria de la inflación. Y más adelante, cuando habla de mitigar las fluctuaciones violentas de tipo cambio en su política cambiaria, ahora habla de las fluctuaciones violentas no coherentes con la evolución de las variables macroeconómicas que lo determinen, o sea, que no es cualquier fluctuación violenta, sino las que van en contra. Eso yo creo que es una buena aclaración. Y antes decía, y asegurar un proceso ordenado de formación de precios. Ahora ya es un poco más sutil, ahí dice, y contribuir de esa forma a un proceso ordenado Y más adelante, al final dice, las decisiones de política monetaria con el fin de contribuir a la formación de expectativas, decía antes, y ahora es para proveer información que apoye. Yo creo que yo lo resumo esto como un reconocimiento de las limitaciones de política monetaria, que antes hay gente que cree, no, es que, como decía ahora José Luis, ahí está don Roger con su equipo moviendo palanquitas inmediatamente, cuando hacen algo, toman una decisión, ya la economía se mueve exactamente. Aquí no, es un proceso que hace el Banco Central a través de su política monetaria, a través de su rendición de cuentas, para tratar de afectar a través mucho de expectativas lo que pueda suceder en la economía, pero no es palanquitas exactas y me pareció interesante resaltar eso. Ahora, en la presentación del informe general, yo creo que igual coincido en términos generales mucho de la situación general que se presenta, que es moderadamente optimista, pero sí con grandes riesgos que están anotados ahí, hay muchos riesgos, ¿verdad? La economía mundial se dirige hacia menor crecimiento y eso va a hacer que de alguna manera nuestra economía interna presente mayores restricciones. Los altos precios de materias primas que imperan en el mundo y que van a bajar un poco, pero igual para nosotros es un efecto muy negativo. La mejora en la situación fiscal, muy bien, ¿verdad? Y lo que se ha hecho está mucho mejor de lo que se esperaba, pero enfrenta los retos. Coincido mucho con José Luis, el cumplimiento de la regla fiscal no es jugando, o sea, es políticamente, socialmente tiene un reto muy importante. El impacto social de la regla fiscal o de la aplicación de la regla fiscal, digámoslo así, que ha implicado cortes importantes en el gasto social, cortes importantes en la inversión pública en momentos en que tenemos grandes retos climáticos, se ha vuelto complicado. Y además que la regla fiscal, como está redactada, implica cero aumento de salarios para los funcionarios públicos cuando la inflación ha sido cercana al 10%. Eso, en el momento que se vaya a aplicar eso, me parece que está complicado. Y el tema de financiamiento, que tampoco lo tenemos claro, o sea, estamos dependiendo de mucho financiamiento externo y seguimos a estas alturas del año todavía discutiendo, ni siquiera los 6.000, discutiendo los primeros 1.500 que se requieren de alguna manera para pagar lo que se vence ahora en enero. Y luego el mercado cambiario también tiene muchos retos. O sea, por un lado, bueno, ahora repaso un poco algunos números de ahí, pero cuando uno ve los riesgos a que enfrenta la economía nacional y que señala muy bien don Roger y el Banco Central, muchos de estos, sobre todo los retos externos, van en contra del tipo cambio. O sea, son presión a una mayor devaluación en unos momentos en el que el nivel de reservas internacionales, sin contar lo del FLAR, más bien viene en un nivel relativamente bajo y el cual le deja poco margen de maniobra al Banco Central si
se enfrenta a presiones de devaluación de tipo cambio mucho más fuertes. O sea, ahí don Roger nos dice, no, el Banco Central va a seguir actuando y en el mercado cambiario. Sí, pero mientras esté bajo el tipo cambio, yo creo que sí tiene ciertos grados de libertad, pero si empieza a subir el tipo cambio, ahí tiene menos grados de libertad. Bueno, dicho esto, algunos comentarios sobre política monetaria. Ha habido un fuerte ajuste de la tasa política monetaria, yo creo que eso estamos clarísimos. La mayoría de los bancos centrales lo han hecho, el Banco Central lo tenía que hacer. Es un tema, yo creo que de mucho de cambio de expectativas para que la inflación no se ancle en niveles muy altos, sino que, digamos, la señal del Banco Central es: voy a luchar contra la inflación, voy a hacer que de alguna manera esta inflación vuelva a niveles dentro del rango de la meta que se tiene establecido, y para eso hay que hacer ese tratamiento de shock, ¿verdad? Y lo que nos ha dicho don Roger es que la tasa política monetaria la llevará a ser positiva en términos reales, pero entonces, bueno, ahí la gran pregunta es, ¿cuánto es eso? Se ha dicho que sea positiva en términos reales, descontando las expectativas de inflación. ¿Cuáles expectativas? Ya vimos que hay expectativas por encuesta, expectativas por mercado, la expectativa que podemos tener cada uno de nosotros, ¿verdad? José Luis decía ahora que está más optimista que el Banco Central porque cree que la inflación ya viene más para abajo. Yo también creo que hay muchas señales, y Roger las apuntaba, que la inflación viene para abajo. Entonces es la expectativa que está saliendo en la encuesta ahora o la expectativa que va a salir el mes entrante, que probablemente salga más baja. Si eso es así, ya la tasa política monetaria en términos reales está muy positiva, y eso tiene efectos negativos sobre la parte real de la economía, crecimiento de la demanda, y por lo tanto eventualmente también efectos sobre el empleo, ¿verdad? Que es uno de los problemas que todavía tenemos grande en este país. Entonces, bueno, y el otro tema es, dentro de esas expectativas, también debería influir mucho los rezagos en política monetaria, que el mismo Banco Central en el documento nos habla de que para traspasar de la tasa política monetaria a las otras tasas de mercado, 6, 7 meses, vean las pasivas, y 6 meses en las activas. Entonces, bueno, si los aumentos tan fuertes que se han hecho en lo que llega hasta ahora, todavía hay un rezago en las tasas de mercado, y esas tasas de mercado van a subir más en adelante y van a tener un efecto más grande sobre la demanda, quiere decir que ya hay un efecto que más adelante vamos a tener inflación más baja, ¿no? O eso es lo que se espera de acuerdo a la política monetaria. Entonces, ¿por qué seguir subiendo tasas tan rápido? Yo creo que hay un cuestionamiento que eso es lo que tenemos que ver. Obviamente el Banco Central tomará su decisión, pero me parece que yo estoy más de la línea de que lo que se ha hecho hasta ahora había que hacerlo, pero que de aquí en adelante esos ajustes se deben hacer con mucho más cuidado, porque si no, los efectos negativos podrían ser más dañinos de lo que se logre en bajar más la inflación o bajarla más rápido. Claro, ahí está todo el tema de qué pasa con el premio por invertir en colones, y entonces cómo se mueven las tasas internacionales. Si la Fed sigue subiendo 3/4 de punto cada anuncio, entonces, claro, nos pone presión a la parte de movimiento de capitales, y obviamente cuáles sean las expectativas de tipo cambio. Y eso me lleva a hablar un poco de tipo cambio. En la política cambiaria del Banco Central nos presenta ese cuadro que nos lo explicaba muy bien ahora don Roger, donde claramente han habido efectos de oferta y demanda de divisas que explican de alguna manera que el tipo cambio haya bajado, y que en su manera de intervenir en el mercado cambiario del Banco Central, lo que ha venido también haciendo es aprovechando para reponer parte de las divisas que le vendió anticipadamente al sector público no bancario, y que ahora ya hay menos intervención. Pero ahí hay dos comentarios. Cuando uno trata de ponerle números a esto, yo hice este ejercicio, lo hice con los números de la balanza de pagos. Yo sé que el tema de flujo de divisas es más un tema de flujo caja, pero bueno, nos da una muy buena idea. Lástima que aquí no puedo señalar, pero aquí estoy comparando 2021 contra 2022, datos del primer semestre, promedio por trimestre, los hice promedio por trimestre, y tercer trimestre del 21 y del 22. Si uno compara el tercer trimestre del 2022 contra el tercer trimestre del 2021,
que es en la penúltima columna donde dice 2022 versus 2021 en el comparativo, lo que tiene es que hay un déficit de cuenta corriente que es mayor ahora. O sea, a pesar de que hay más turismo, a pesar de que las exportaciones crecen muy bien, a pesar de que los precios de materias primas están, aparentemente han llegado a un techo y han bajado algo, el déficit de cuenta corriente en este trimestre es mayor que el del año pasado. Entonces ahí más bien debería haber presión a que el tipo cambio suba. La inversión extranjera directa fue menor más bien, porque había, o sea, sigue siendo un muy buen número, pero fue menor. Eso es presión para que el tipo cambio debería estar subiendo. Hay una entrada de capital público y ahí donde dice financiero, sector público, lo que hice fue los movimientos de capital, entradas, salidas de capital financiero del sector público, sin contar la FLAR, porque el FLAR o sea, no entra, digamos, dentro del flujo de la economía, ni afecta el tipo cambio, entonces le estoy quitando esos 1.100 millones de financiamiento del FLAR, y lo que vemos es que la entrada más bien, hay una ligera disminución de entrada de capital, lo cual significa más bien también un poquito de presión del tipo cambio al alza. Y lo que sí presiona, digamos, fuertemente la salida de las salidas de capital privado que fueron mayores en este periodo, a ver, hubo menos salida, eso hace que la presión, o sea, eso es lo que es la presión a la apreciación. Y claro, menos salidas básicamente, don Robert nos lo explica, es las OPC, los operadores de pensiones, que estaban sacando mucho antes y ahora están sacando menos. Y no solo los operadores de pensión, sino en general privados. Ahora, si uno compara tercer trimestre de este año contra los 6 primeros meses de este año, en promedio, lo que ve es que el déficit de cuenta corriente es ligeramente menor. Eso haría que el tipo cambio se aprecie. Se venía depreciando en el primer semestre y en el tercer trimestre le vimos una apreciación. La inversión extranjera directa es menor, más bien eso haría para arriba, ¿verdad? El tipo cambio, y si uno suma esas dos, casi que se compensan. O sea que por la parte de cuenta corriente, importaciones, exportaciones e inversión extranjera directa, que es como la parte real de la economía, ahí hay poco efecto sobre tipo cambio. Lo que sí hay un efecto fuertísimo es que hay un aumento fuerte en la entrada de capital público, ¿verdad? Y eso otra vez excluyendo el FLAR, que hace que el tipo cambio baje, más la salida de capital privado que fue menor y hace que el tipo cambio tenda a la baja. Esto lo que me lleva a mí es, o sea, sí está bien, podemos hablar de turismo, exportaciones, importaciones y todo eso, pero al final de cuentas, en los últimos, no sé, tal vez 10 o 15 años, en Costa Rica, lo que ha movido el tipo cambio es los movimientos de flujos de capitales. Y es que pasa para un lado y pasa para el otro, y claramente, creo yo, o sea, mi interpretación de esto es que en el primer semestre del año, las tasas de interés en colones, que aunque venían subiendo más rápido que las de dólares, las expectativas de devaluación de la gente eran más altas que ese diferencial y hacían que más bien los capitales tendieran a salir. Probablemente, me atrevo a especular ahí, el temor político, la incertidumbre que entraba un nuevo gobierno, que no se sabía cómo iba a ser, eso puede haber afectado las expectativas. Y en este tercer trimestre, a partir de julio, ya vemos un aumento de las tasas de interés, o sea, las tasas de interés en colones que vienen siendo mucho más altas y entonces una moderación importante en esa salida de capital privado, más un ingreso de capital público que hace que el tipo cambio tienda a la baja. Ahora, el otro componente ahí es la intervención que hace el Banco Central, ¿verdad? Y es ahí donde uno a veces no entiende y dice, pucha, hay días que el Banco Central, o sea, en Monex se mueve relativamente poco dinero, el Banco Central interviene comprando divisas y el tipo cambio bajó. ¿Qué pasó? O sea, esa parte de intervención no está muy clara, pero lo que sí yo creo que es importante ver es que la intervención fuerte que hace el Banco Central es esa intervención que está haciendo de compra de divisas, o sea, de intervención para el sector público no bancario, que es venderle las divisas a las instituciones del sector público no bancario para que no vayan directamente a Monex, y como son ballenas en una pecera, pueden causar distorsiones grandes, eso estamos clarísimos. El Banco Central le vende las divisas y después va y las repone en el mercado eventualmente. Y sobre todo Recope es importantísimo. Ahora, lo que uno observa, y aquí en este gráfico lo que tratamos de hacer es
iniciando en 1 de enero del 2020, cómo han sido esas compras y ventas netas del Banco Central con respecto al sector público no bancario y acumuladas. O sea, si un día compra y otro día compra y otro día compra, o sea, o les vende divisas, pero no las compra, digámoslo así, esa línea va a ir para arriba. Si empieza a comprar divisas en el Monex de lo que ya le había vendido, entonces la línea va bajando. Empezamos en 1 de enero del 2020, no me quise ir más atrás, se hacía muy complicado el gráfico, pero además, en un gráfico que enseñó don Roger, en el 2019, esto fue más bien positivo, que el Banco Central repuso más de Monex que lo que le vendió a las divisas. Entonces, digamos que hasta ahí, probablemente de ahí para atrás, uno histórico, estaba más o menos neutral el Banco Central. Pero desde 1 de enero del 2020, o digamos, ahí todavía un poco bajo, pero a partir de mayo, junio del 2020, cuando se da el efecto fuerte de la pandemia, el tipo de cambio empieza a subir, y es cuando el Banco Central empieza con un programa de empezar a venderle al sector público sus divisas y no las repone. Y empieza a acumular desde mediados del 2020 a junio del 2022, en esos 2 años, el Banco Central acumuló básicamente 3.000 millones de dólares que le vendió al sector público y no lo repuso. Digo 3.000 porque empieza en menos 500 y termina en 2.500 al final, ¿va? En ese pico, ¿va? O sea, es una intervención fuerte del mercado que está bien, el Banco Central nos dice que es para aminorar las fluctuaciones violentas, pero aquí va más allá de eso, aquí va una tendencia a tratar de evitar de que el tipo de cambio suba lo que debería subir de acuerdo a las fuerzas del mercado, porque bien nos decía don Roger que el sector público no bancario, el que manda mucho recope, y no es recope, somos nosotros que donde gastamos el combustible digamos, en la parte real de la economía, estamos requiriendo divisas para poder comprar ese combustible. A partir de junio, finales de junio, principios de julio, hasta acá, lo que ha habido sí es una baja. Entonces, claro, don Robert nos muestra los números, me voy a devolver. Ahí abajo donde dice que hasta el 30 de junio hay ventas al sector público de 674, eso es durante este año, 2022, no cuenta 2020 y 2021. Y entre el 30 de junio y el 28 de octubre hay una baja de 674, 107, son 570 casi, más o menos, que son 570, ahí lo tengo yo entre julio y octubre, que ha bajado de restitución, ¿verdad? Eso da un promedio de 142 millones por mes, que es muy parecido a lo que compró durante el primer semestre, donde le vendió al sector público 620 millones, sin reponer, perdón, eso fue desde marzo a junio, que fue cuando más levantó. Entonces, a ver, yo no había sacado estos números, sinceramente, hasta ahora que los veo, pero la sensación que uno tenía es, o sea, el Banco Central no está reponiendo todo lo que debería reponer, porque esa curva para mí venía bajando más despacio, ya veo que sí lo ha venido haciendo casi al mismo ritmo que antes. Yo todavía creo que como el historial hacia atrás es tanto lo que ha venido haciendo, que ahí el Banco Central sí tiene que hacer una labor importante de terminar de reponer esas reservas de algún momento. Decidió en su momento, en vez de reponer tan rápido las reservas, tener el préstamo del FLAR, que eso tiene un costo, ¿verdad? Pero el reponer reservas, claro, eso significa, se complica la política monetaria, porque entonces es tirar colones a la calle y después tiene que ir a recogerlos de alguna manera y no quiere impactar la inflación, o sea, de alguna manera, aquí yo creo que detrás de esto, implícita o explícitamente, está el uso del tipo cambio para tratar de controlar las presiones inflacionarias, lo cual está bien, eso se puede hacer, pero tiene el riesgo de que estamos de alguna manera escondiendo, como poniendo el polvo de debajo de la alfombra de una realidad que hay, y es que la economía, o sea, esto a mí lo que me dice es que el tipo de cambio debería estar hoy más alto de lo que está, porque el Banco Central no repuso las reservas, todas las divisas que había de venderle al sector público. Lo voy a dejar hasta aquí, tenía un par de comentarios, pero lo voy a dejar aquí en aras del tiempo. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, don Luis. La verdad que estábamos bastante entretenidos con sus comentarios, todos muy valiosos.
Usted manda, don Roger, me imagino que quiere dirigirse con algún comentario sobre los detalles que nos contaron nuestros analistas. Sí, hay varias cosas. Y efectivamente, el escenario del Banco Central incorpora para el 2023 la menor tasa de crecimiento del mundo. Lo que pasa, hay algunos detalles que son interesantes, ya hay que meterse a las cifras. A ver, Costa Rica está mal, hay que tener mucho cuidado como lo digo para no decir que de algo malo hacemos algo muy bueno. El mundo está en un proceso, las economías industrializadas están en un proceso de lo que llaman relocalización de sus plantas. Entonces, algo que pasó con la pandemia es que si bien hubo por un tiempo relativamente corto menor inversión directa, hubo una relocalización y eso ha hecho que a pesar de que el mundo demanda menos en general, pero demanda más de Costa Rica por la relocalización de algunas plantas que han pasado, ustedes comentaban el caso de Letán, una empresa muy conocida, se pasó para Costa Rica, pero hay otras, y lo que está ocurriendo con los servicios. Entonces, eso va a durar algún tiempo, es muy positivo para Costa Rica que a pesar de este contexto de desaceleración de la economía mundial, lo que se tiene es una mayor demanda de los servicios y bienes que Costa Rica produce en los regímenes tributarios especiales. Con lo de la inflación hacia abajo, ahí lo que tengo que hacer es como muy prudente. Hay una serie de señales, pero algo puede pasar y que la inflación suba y que me perturbe las expectativas. Nosotros también creemos que hay una serie de señales, no mostré todas, coincidimos, pero preferimos la prudencia. Por eso hablamos de lo que viene más adelante, que no usamos la palabra subir, sino son los ajustes requeridos. Y esta preguntas fueron muy interesantes, ¿verdad? Que ustedes hacen aquí, de una forma lo preguntan, fue exactamente las mismas preguntas que le hicieron ayer a Jerome Powell, ¿verdad? Cuando le preguntan cuándo van a empezar a bajar. Está aumentando 75, anuncia que puede aumentar y dice cuándo va a empezar a bajar. Y no, ya, ahí veremos. O sea, y le huyó la pregunta de la bendita pausa que se debe hacer en el ciclo de aumento de tasas de política monetaria. Ya entiendo que Brasil ya lo hizo, no sé si Perú también, pero eso lo dijo muy bien, es prospectivo. Al banco todos los meses revisa las expectativas, las predicciones, por esos modelos que vienen, entonces hace la recomendación y hay toda una deliberación junta donde los elementos de crecimiento, efectos sobre la brecha de producto, etcétera, se toman en cuenta para los ajustes en la tasa de política monetaria. Si ustedes se ponen a ver, digamos, los incrementos del banco son decrecientes, son aumentos decrecientes. Entonces, de alguna forma ya hay un afinamiento de la política en marcha, ¿no? Pero eso es basado en datos. Entonces, hay que esperar los desarrollos. Por supuesto que quisiéramos, pero es basado en datos, hay que ver si efectivamente en la lectura de la inflación, lo que es más importante, en las expectativas de los agentes, se reducen tanto las expectativas de 12 como 24 meses, que podría abrir un espacio para alguna parte en el primer semestre del 2023, reconsiderar el nivel de la tasa de política monetaria en términos reales, que es en realidad, como usted lo dijo, es el que importa. Con el análisis cambiario, Luis ahí el Piado tiene toda la razón de que es más un asunto de flujo de caja. Y nosotros podemos ver incrementos en el déficit de cuenta corriente, pero si hay inversión directa, entonces, ¿qué es? Una empresa trae las máquinas, trae el equipo, entonces eso aumenta el déficit, pero la inversión directa lo está financiando, entonces eso no va a mercado cambiario. Entonces ahí el Piado, como usted lo dijo, es más un asunto de mercado, son cuáles, usted lo pone de manera correcta, pero yo le haría un ajuste, ¿verdad?
hay cosas que dan presiones de oferta y presiones de demanda, pero eso es como una especie de vengado. El efecto efectivo, cada vez las cantidades, ¿qué es mayor? ¿La oferta o la demanda? Y eso es lo que se ha llevado en el mercado cambiario. Y entonces, por decir, lo que ha habido es más oferta que la demanda, y entonces por eso, eso eh, us- alguien podría decir, sí, sí, pero es que el Banco Central debería estar comprando los dólares a 700, a 700, 690. El mercado, si alguien quiere venderle dólares al Banco Central a 620, el Banco Central se los compra. Recuerden cómo funciona el Monex, el mercado, son pujas, la gente pone una oferta de compra, de venta y pone un precio. Y la contraparte decide si lo acepta o no. Es como funciona un mercado, entonces es una realidad del mercado. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, en la cuenta corriente, lo que es decir, el detalle es correcto, porque están detrás lo que se llaman los fundamentos del tipo de cambio, ¿no? Pero para este análisis de corto plazo de un precio en un mercado, es más bien los flujos, diría yo, son los flujos efectivos. O sea, no, porque hay cosas que se pueden pagar con deudas y eso no afecta en el plazo inmediato el tipo de cambio. Yo importo un vehículo, un importador importa el vehículo, aumenta la cuenta corriente, pero ¿cómo lo pagó? ¿Lo pagó en efectivo o le dieron una carta de crédito a 6 meses plazo o pidió un crédito a 2 años? No sé. Entonces ahí lo que importa es las divisas que llegan al mercado cambiario. Ese sería tal vez el detalle. Totalmente de acuerdo que en los últimos 15 años uno de los factores, tal vez no el único, pero uno de los factores que mueven el tipo de cambio está dentro de lo que se llaman los fundamentos, las variables fundamentales del tipo de cambio real, son los flujos de capitales y tienen mucho que ver con los tasas de interés. Recuerden, yo no sé si ustedes lo recuerdan, en Costa Rica en el 2008 hubo un fuerte ingreso de capitales. Cuando teníamos la famosa banda cambiaria, el tipo de cambio pegado al piso. ¿Por qué? Porque las fuerzas del mercado era que el tipo de cambio bajara y el Banco Central dijo, no, esto es transitorio, esto tiene algunas distorsiones, y el banco compró reservas. Está la crisis financiera internacional de por medio, sí, como de largo plazo, sí, definitivamente los flujos de capital para una economía pequeña y abierta, con el grado de integración de Costa Rica. Pero el análisis que está haciendo es, creo que lo traté de decir al principio, de los primeros 9 meses del 2022, compararlos al 2023. Pero sí, un análisis exhaustivo sobre los movimientos del tipo de cambio real en Costa Rica tienen que llevar esos elementos. Vean, con el uso de las reservas, yo creo que todavía estamos un poco es prematuro para juzgar. Y aquí uno cae en el riesgo de ser un poco injusto, inclusive con las personas que tomaron las decisiones en el periodo anterior. Usted lo dijo, ya, las reservas monetarias empiezan a caer, el banco empieza a reponer en el segundo semestre del 2020. Y sí, eso es cierto, totalmente cierto. Estábamos en el punto más profundo de la pandemia y teníamos una demanda incremental de las operadoras de pensiones. Ahí toda la controversia. En el peor momento que hubo, se viene esa demanda. Tal vez, no sé si recuerdan qué había pasado con las pensiones, que existía la posibilidad, de acuerdo con la modificación de la ley, de que la gente pudiera retirar anticipadamente las pensiones. Eso se discutió en la primera parte del 2020. Y eso llevó a una reforma de la ley del Banco Central, el artículo 52, creo que el literal C, donde se habla de que el banco puede ir al mercado secundario a comprar títulos, que eran supuestamente lo que las operadoras de pensiones iban a liquidar para darle la plata a todas las personas que se iban a quedar desempleadas durante la pandemia. Bueno, no ocurre ese fenómeno y las operadoras de pensiones se encuentran una gran liquidez en colones y lo que hacen es empiezan a sacar dólares de Costa Rica en este momento. Entonces es un momento histórico único, un momento, digamos, de la pandemia, algo que no se ha vivido en 100 años, y es durante la pandemia, es en el peor momento en que eso ocurre, y entonces yo, digamos, tengo otra visión, porque fue el uso de las reservas en un momento de alta vulnerabilidad para la economía costarricense. Entonces yo sería un poco más, digamos, le agregaría otros elementos, porque no fue que el Banco Central se volvió loco y empezó a vender reservas, sino una circunstancia, una coyuntura mundial, internacional,
que lo obligó a hacer eso. ¿Y qué fue lo que hizo? Utilizó las reservas en el primer momento. ¿Y cuál es el propósito de las reservas? Precisamente. Falta, uno puede juzgar y demás, pero creo que falta un poco más de tiempo para juzgar si lo que se hizo con reservas estuvo bien o no. Yo particularmente pienso que fue adecuado, pero estaría abierto a considerar otros puntos de vista. El otro asunto que es importante destacar aquí con las reservas es que, tiene usted razón, Luis, el banco debería reponer las reservas, pero no va a reponer en un periodo de 3 meses lo que gastó en 2 años. Entonces, imagínense la presión que le metería al mercado cambiario. El banco está en el proceso de reponer las reservas. Eso es lo que ha hecho más. Si usted se pone a ver, es una enorme presión. Casi $600 millones en un periodo de menos de 4 meses. Es una enorme presión que le hemos metido al mercado cambiario para que el tipo de cambio, no, para reponer reservas. El efecto sobre el tipo de cambios ha sido de que no baje más. Bueno, entonces, eso es lo que quisiera destacar básicamente de la participación de lo que, de la materia de reservas, digamos, de dimensionar en el tiempo, pero el uso de las reservas y luego el ritmo con el cual las vamos a ir reponiendo. Uno podría decir, no, es que el tipo de cambio debe ser mayor si yo repongo ahora en noviembre y diciembre todo lo que no se gastó en el 2000, no se repuso en el 2020 o 2021. Eso no sería, me parece, ninguna política prudente de Banco Central. Pero permite Sí, el comentario. Tal vez, don Luis, antes de cederle la palabra, quisiera hacerle una pregunta a don Roger, porque tenemos varias, entonces por lo menos para adelantar una. Nos pregunta don Pablo González, y esto según declaraciones recientes de don Nogui, ministro de Hacienda, sobre la falta de dinero para atender las obligaciones de fin y de inicio de año. ¿Se puede generar algún movimiento desordenado de las tasas de interés a partir de mayores rendimientos ofertados en las subastas del Ministerio de Hacienda en lo que resta de este año? ¿Cuánto puede afectar al resultado primario si no se logra encontrar ese faltante en el mercado? Nos pregunta don Pablo. No, vamos a ver, el faltante se tiene que llenar porque la forma sería que el país caiga en incumplimiento de pago. El país no va a hacer eso. La situación de financiamiento, pero por mucho, es menos, digamos, restrictiva a lo que fue en el 2017-2018. Entonces todavía faltan subastas, tienen periodo fuerte de recaudación. Por lo que he visto con experiencia, yo diría que Hacienda no va a tener problemas para financiarse. Va a tener que ir al mercado, va a tener que ofrecer tal vez algo más, pero no lo miro así como que sea el fin del mundo. Ok, perfecto, don Roger. La oportunidad, ¿no? Ahora sí, don Luis, alentador su mensaje. Don Luis. No, a ver, sobre el comentario de la intervención del Banco Central, a ver, yo no voy a juzgar si lo que hicieron está bien o está mal. La realidad es que hubo una acumulación digamos, de intervención del Banco Central, una acumulación de divisas que se le vendieron al sector público y no se repusieron, y que eso, si no hubiera estado eso, el tipo de cambio estaría más alto. Yo creo que eso todos lo sabemos. Ahora, la intención mía también es tener claro eso, porque en lo que venga hacia adelante, de alguna manera u otra, el Banco Central va a tener que reponer esas divisas. ¿En qué periodo? Ya eso habrá que verlo, y yo entiendo que el Banco Central va a tratar de hacerlo para no agregar mucho más presión, pero presión va a ser. Sí, presión va a ser. Y yo creo que eso lo tenemos que entender todo, y el Banco Central, que quiere ser muy transparente, bueno, y en este evento lo que queremos es también un poco explicarle a la gente qué es lo que viene. Eso es algo que tiene que venir en adelante. ¿Cómo lo va a hacer el Banco Central? Pues ya le toca a usted, ya no, los entrenadores del lunes ya no vamos a comentar más de eso. Perfecto, don Luis, muchas gracias. Le cedemos la palabra a don Ricardo. ¿Tiene una consulta? Hay algo que a mí me interesa mucho, todo lo que he comentado, y es el impacto sobre la economía real, de si se debe evaluar o no debe evaluar más. Es claro de los datos que señalas de que el motor de la economía son las exportaciones, y ustedes lo están viendo, ese motor se está manifestando, digámoslo así, en lo que está en zona franca. Pero no estamos viendo lo que está fuera de zona franca. Esta es una economía, y me corregís si mis datos están malos, 80% es para adentro y 20% es de... 5-15. Ok, 85-15, no andaba tan perdido. Pero entonces, desde ese punto de vista, a mí sí me preocupa lo que dice Luis.
No es que yo esté diciendo que tienen que devaluar mucho más rápido, eso no lo sé, eso depende de sus modelos, pero sí me preocupa porque al no devaluar, pongámoslo más sencillo, al no reponer más rápido las reservas, lo cual generaría una mayor devaluación, básicamente lo que está significando es un impuesto implícito a los exportadores, que en el caso de los que están en zona franca no los afecta, porque toda su transacción es en dólares, ellos no juegan con el tipo de cambio, pero para el productor nacional sí. Entonces, para el productor nacional, ¿qué está pasando? Un productor que está produciendo una parte para exportación extra doméstica se está viendo doblemente afectado. Por un lado, le están cobrando implícitamente un impuesto a la hora de exportar, pero a la hora de competir contra la competencia internacional, le están dando un subsidio al importador que compite contra él. Entonces, ese impacto, ¿verdad?, en la economía real nacional, esa a mí sí me está preocupando, porque yo no sé hasta qué punto eso lo podemos aguantar. ¿Por qué? Porque la tasa de desempleo y la tasa de subempleo está estancada. Entonces, mi pregunta es si han tomado en consideración eso. Porque está bien, yo estoy feliz de ver lo que está pasando en zona franca, pero eso solo queda su 15% de la economía. El otro, que es el que necesitamos reactivar, ¿para qué? Para que genere fuentes de empleo, hasta cierto punto para mí la están frenando, porque al no devaluar tan rápido, insisto, es un impuesto implícito a las exportaciones a las exportaciones y un subsidio implícito a las importaciones. Hubo, digamos, una administración cambiaria que hubo que hacerse en un tiempo muy específico, como fue la pandemia. Lo que ha hecho el Banco Central es, ojalá, dejarlo a las fuerzas del mercado. El Banco Central no va a decir cuál es el tipo de cambio correcto, ¿no? Dejemos que sea la economía, dejemos que sea el mercado. De hecho, lo que está ocurriendo aquí es que, acabo de poner, el Banco Central lo que ha hecho con sus compras de reservas es evitar que el tipo de cambio baje más. Pero no tenemos ningún número, que es un resultado de mercado, no tenemos un número que digamos, pongamos el tipo de cambio en 610 o pongamos el tipo de cambio en 690, ¿no? Eso lo va a dar el mercado. Y tal vez lo importante sí es distorsionar lo menos posible esas señales. Tenemos que reponer alrededor, el número nuestro son alrededor de, en algún momento fueron como 2.700 millones y en este momento está como en 1.900. Es lo que hay que reponer, más o menos. Esas cifras están, se pueden sacar. Queda su truco cómo sacarlos, pero ustedes me mandan algo, yo con mucho gusto les digo cómo darle la medición de eso. Perfecto. Don José, ¿algún comentario adicional, algo Yo, que quiera digamos, aportar? a este tema cambiario que planteaba Ricardo, a mí me preocupa el tema. Yo entiendo la lógica del funcionamiento de los mercados y eso es crucial para que la posibilidad de que el Banco Central gestione mejor su política monetaria, esa flexibilidad es crucial. Pero a mí me preocupa un tema adicional, aparte del de Ricardo. Si vemos los datos del mercado cambiario reciente, las fuentes de apreciación tienen que ver con factores asociados con exportaciones de servicios, con una cierta moderación de la demanda de importaciones. Entonces uno podía ahí estar un poquito más tranquilo en el sentido de que son fuerzas, digamos, son fuerzas fundamentos y fuerzas de mercado tradicionales. Yo me temo que esas fuentes de exceso de oferta probablemente van a ir cediendo en los próximos meses. Es decir, ese fenómeno de apreciación reciente va a pasar probablemente de unos cuantos meses adelante. A mí el que me preocupa es el del financiamiento externo del gobierno. Bueno, y perdonen que insista en esa parte, porque yo sé que se habla mucho de sustitución de vencimientos en moneda extranjera, pero hay efectos de balance, y eso es la otra cosa. Prácticamente la totalidad del déficit más pequeño proyectado en los próximos meses se va a financiar externamente, y eso puede tener efectos sobre la apreciación real, puede tener efectos, y va a implicar acciones del Banco Central. Entonces, esto no es algo culpa del Banco Central, ¿no? Es culpa básicamente de la estrategia y la gestión de deuda de la parte del sector público, del gobierno central, pero creo yo que esas presiones, ¿no?, a la estabilidad cambiaria, incluso a la apreciación, eso sí, los espacios para reponer las reservas iban a estar, creo yo creo que los 1.900 millones no les va a costar llenarlos, ¿no?, sobre todo si el plan de financiación externa del gobierno se cumple, ¿no? Pero ahí va a estar la pregunta sobre el tipo de cambio real, ¿verdad?, y los costos que tiene financiar un déficit externo con un déficit gubernamental, ¿verdad?, con endeudamiento externo sobre el tipo de cambio real. Ahí va a haber un tema, un balance que creo que va a haber que hacer.
Perfecto. Don Roger, tenemos otra pregunta. Nos dice, el que el consumo crezca podría indicar que el efecto inflacionario que vemos no es simplemente efectos de inflación importada o no hay un verdadero impacto. No, vamos a ver. Ciertamente, el choque inflacionario que empezamos a ver hace un año, más o menos a esta altura, tenía contenido importado, pero ya cada vez menos importado y hay que, digamos, tener claridad de que a la medida que pase el tiempo no va a ser posible identificar qué parte del choque inflacionario es importado, qué parte es doméstica. Por eso el Banco Central ha actuado para asegurarse que la parte doméstica no introduzca presiones adicionales impositivas. Básicamente, ¿cómo? Retirando los excesos monetarios. Y para eso hemos tenido que hacer operaciones de mercado abierto, subir tasas de interés, estar con la presencia en el medio. Perfecto, muchas gracias. Nos dice don Cristóbal, otra pregunta para don Roger, ¿podría darme nuevamente su definición de recesión? Uy, es una... vamos a, Es una cátedra. No, Claro que no es la estadounidense. sí, vamos, No debería ser. los mismos norteamericanos se Se contradicen. se quitan de esa definición que algunos dicen que es 2 semestres seguidos con variación negativa, pero lo que dicen, ¿verdad? La gente que ve esa materia desde el punto de vista del crecimiento, y que ahí son varias variables. Tiene que ver parte del consumo, tiene que ver el empleo, tiene que ver qué pasa con los ingresos. Entonces, es un conjunto de variables pues, que definen si una economía está en recesión o no. En el caso particular de Estados Unidos, la definición de periodista de recesión, 2 semestres seguidos con tasas de crecimiento negativo. Pero en Estados Unidos, que se habló mucho de eso, ¿verdad? De la tasa trimestral analizada. Hasta eso hay que entender cuál es la variable. En el caso de Estados Unidos, la última estimación o proyección de lo que tienen, de lo que fue el tercer trimestre fue positivo. Entonces, no sé, yo tendría que elaborar un poquito más cómo definir recesión para el caso de Costa Rica. Probablemente tendría que ir por un cierto tiempo, ver lo que es brecha de producto, ver negativa, o sea, qué parte del ciclo estamos. Es algo que me llevaría más tiempo que el que tengo aquí. Sí, claro, claro. Vamos, porque ya vamos cerrando, y aquí hay una pregunta que tal vez, don Roger, previo al inicio de la sesión estuvimos hablando del Monex y la necesidad de motivar al más que todo a los financieros a utilizarla, y nos dice don Jorge Pérez, ¿se espera volver al rango de negociación de Monex de 3 horas? ¿O el ajuste a la duración de la sesión llegó para quedarse? Eso lo estamos observando. Recuerde que lo que pasaba era, nosotros empezamos en una época que se abría a las 8 de la mañana y terminábamos a las 4 de la tarde. Cuando el Monex inició más o menos en el 2006. Ya tenemos 16 años de Monex. Pero el comportamiento que se estaba dando, estuvo en algunos momentos, era que el mercado esperaba, los grandes oferentes sobre todo, esperaban al puro final de la sesión. Entonces, de hecho, todavía lo hacen. Quien sigue la hora se dan cuenta que la primera media hora de negociación es relativamente seca y son probablemente los últimos 10, 15 minutos donde es intensa la negociación. Lo que se hizo fue para tratar de que haya coincidencia entre oferentes y demandantes en esa ventana de tiempo más. Si el mercado fuese más profundo, para eso más bien invitamos que vaya más gente, pues el banco lo está pensando y lo podría reconsiderar, abrir la ventana de negociación. Pero, digamos, la ventana de negociación tiene que ver con la afluencia de oferentes y demandantes. Si llegan muy pocos, entonces la ventana es pequeñita. Si llegan muchos, la ventana es más amplia. Ok, entonces motivarnos a usar la herramienta. Yo digo que es un ejercicio de costos y beneficios. Al principio es engorroso, porque hay toda una resistencia a lo que se llama el proceso de domiciliar la cuenta. Pero una vez que superan eso, es muy simple utilizarlo. Y más bien nosotros felices de escuchar retroalimentación de los agentes económicos, de la sociedad costarricense, de qué mejora le podemos hacer. Si esa se justifica, cambiar los montos, en fin, reglas, con mucho gusto. Yo creo que tenemos una tarea de este lado para poder retroalimentar sobre el proceso al banco. Han sido 16 años y ha costado. Sí, y finalmente, no quiero dejar pasar esta pregunta de don Otón Solís.
como para ir cerrando. Dice don Otón, el tipo de cambio lo determina el mercado, dice don Roger. Pero la tasa de interés juega un papel importante en ese mercado y esa es una variable que determina el Banco Central. Pregunta don Otón, ¿es entonces tan cierto que el tipo de cambio lo establece el mercado? El Banco Central, cuando mueve la tasa de interés, en este caso, en los últimos meses, ha sido con un objetivo inflacionario. No podemos ignorar que hay una interconexión entre las variables económicas. Entonces, no movemos el tipo de cambio, la tasa de interés para mover el tipo de cambio. Movemos la tasa de interés para reducir presiones inflacionarias. Obviamente hay interacciones. Prácticamente en la economía, en la práctica, para usar algo para caer bien mal, es un equilibrio general. Todo se relaciona con todo. Entonces, todas las acciones en alguna medida inciden. Puede que esta conversación que hemos tenido le cambie las expectativas a la gente y entonces ya mañana se da una transacción que no se iba a dar o no se da una transacción que sí se iba a dar. Entonces, en ese sentido uno podría decir está influyendo el mercado. Pues sí, es por esa interacción que hay en la conducta de los seres humanos. Pero lo que yo sí diría, y lo digo con toda claridad, el Banco Central no ha movido la tasa de interés con un objetivo cambiario. Sí es claro, reconocíamos que se había quedado atrás, que había que hacerlo, pero si quisiéramos mover las tasas de interés por el ahorro, hacemos otra cosa. Vamos a las subastas, con los bonos de estabilización monetaria, el banco tiene otros instrumentos de captación. Recuerden que la tasa de política monetaria es una tasa para 24 horas para excesos de liquidez. Perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que a todos los que nos han acompañado de forma virtual, muchísimas gracias por su participación, gracias por sus preguntas. Y también por sus comentarios, nos indican que excelentes aportes y excelente ponencia de parte tanto de nuestros analistas como de don Roger. A todos muchísimas gracias y esperamos pues pronto volvernos a ver a la Academia Centroamérica. Gracias por la apertura de este tipo de programas donde yo creo que todos aprendemos mucho, nos llevamos tarea, don Roger, a don Luis, a don José, muchísimas gracias. Muy amables, la verdad que se aprende mucho en estas sesiones. Don Ricardo, muchas gracias. Y un placer compartir con ustedes. Muy buenas tardes para todos.